Buenos días, gracias por compartir con nosotros este hermoso evento, Nuestro Océano Azul, dedicado al Día Mundial del Océano. Las sesiones de hoy van a ser todas relacionadas con la contaminación que existe en nuestros mares, en nuestros océanos. Hoy nos toca comenzar con la doctora Marina Fermín, coordinadora del posgrado de Ciencias Marinas del Instituto Oceanográfico de Venezuela, también es la jefe del Departamento de Oceanografía, una profesora con más de 15 años de experiencia laboral y de labores ininterrumpidas en nuestro instituto, en nuestra universidad, y que se está destacando en los últimos años sobre estudios de contaminación marina. Específicamente, hoy va a hablar de los microplásticos, un tema que está en el tapete porque todos sabemos la contaminación que tiene este material, no solo en el ambiente marino, sino en la tierra y hasta en nosotros, porque ya nosotros, según los estudios, estamos llenitos de microplásticos. Entonces, bueno, oigamos a la profesora sobre este interesante tema y después que termine, habrá una sesión más o menos de 15 minutos de preguntas eh, para que el que tenga inquietudes pueda expresárselas a ella. Bienvenida, Iris. Bien, buenos días. Primero que nada, gracias a todos por estar presentes. Bueno, tú sabes que soy un poco inquieta, déjame mover esto porque yo no me quedo quieta nunca. Gracias a Mayre y al comité organizador por la invitación. Siempre es grato poder compartir lo que estamos haciendo. No acostumbramos los científicos a ser muy faranduleros, por llamarnos de alguna manera. Y yo creo que entre los menos faranduleros me encuentro yo. Está. Con el tema que les voy a tratar hoy ocurre algo muy particular. Y es que desde los últimos 6 años aproximadamente se ha vuelto tan famoso el tema de los microplásticos y tan, digamos, que por donde nos metemos y vemos un programa de televisión, un artículo de revista, un artículo de periódico, por cualquier lado que busquemos encontramos algo de los microplásticos. Y eso ha hecho que de cierta manera la gente piense que es un tema que tiene poca importancia o poca seriedad, porque todo el mundo lo menciona y todo el mundo habla de ellos y hablan en función de expertos, pues. Entonces eso ha hecho que pierdan de cierta manera, que se pierda de vista la importancia que realmente tiene. Yo hoy les vengo a llamar a la reflexión de por qué estudiarlos, basados en 3 ejes principales, que son los que puede haber muchísimas más razones, pero esos 3 ejes principales son los que considero yo que son los más importantes para la razón o para justificar el por qué estudiar. El eje económico, el eje de salud pública y el eje ambiental. En esos 3 nos vamos a mover, voy a ir dando algunas razones del por qué deben ser evaluados y la importancia que tienen como contaminantes emergentes y orgánicos. ¿Ok? Bien, comencemos. Todos, de cierta manera, tenemos algo plástico encima el día de hoy. ¿Por qué? Porque los plásticos son muy versátiles, son económicos, han permitido generar una gran cantidad de productos que nos facilitan la vida diariamente. El término plástico es usado para agrupar una serie de polímeros sintéticos de alto peso molecular. Y esto es maravilloso porque esto permitió el desarrollo cultural, el desarrollo científico, el desarrollo de las ciencias médicas en todo. Pero ¿cuál es el problema? El plástico inició como un elemento muy económico que facilitaba mucho nuestras vidas. Sin embargo, el 60% de todo el plástico que alguna vez se creó se acumula en vertederos o permanece en el ambiente. O sea, los plásticos no se degradan fácilmente, se fraccionan, se parten, pero no son biodegradables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
desde los años 50 cuando se crea este producto, bueno, desde el siglo pasado, el siglo XIX, que se crea ese producto hasta nuestro siglo XXI en el que estamos, hay una gran acumulación de partículas plásticas y de material plástico en todo el ambiente, que nos hace pensar que estamos viviendo en un plasticán. ¿Por qué? Porque por donde nos metemos todos de plástico, mis lentes, esto, la computadora, sobre todo lo que estamos es plástico. ¿Ok? ¿Cuándo comienzan a ser protagonistas? Comienzan a ser protagonistas, aunque ustedes no lo crean, el término fue acuñado desde 1800, pero comienzan a ser protagonistas en el año 2003, principalmente. ¿Por qué? Porque sale una resolución de la ONU, la resolución AR6870, donde se habla por primera vez de la basura del ambiente. Luego, en el año 2015, se establecen los objetivos del milenio, que son, específicamente en el objetivo 14, sobre la vida marina, comienzan a hablar de los estresores marinos que causan problemas de contaminación y que afectan la vida de los humanos. Entre esos estresores, uno de los 4 que ellos colocan como principales son la presencia de basura plástica y específicamente microplástica. En el año 2018, en vista del auge que estaba tomando, el secretario general de las Naciones Unidas establece el año 2018 como el año de los microplásticos. Y en el año 2021 hasta el año 2030 se establece el decenio de los océanos. O sea, nosotros estamos ahorita en el decenio de los océanos y estamos celebrando muy, digamos, de manera muy adecuada este evento, que deberíamos repetirlo anualmente, porque hasta el año 2030 se supone que las Naciones Unidas tienen el foco centrado en lo que son los océanos y su contaminación. Bien, pero ¿por qué seguimos preguntándonos estudiarlo? Porque la primera vez que se produjo plástico en el mundo fue en el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX es que comienza su producción de manera acelerada y el mundo pasó de producir 2 millones de toneladas en el año 1950 a 430 millones de toneladas en el año 2023. Esto lo convirtió en una industria valorada en más de 522.600 millones de dólares. Imagínense ustedes. Y por aquí comenzamos la primera razón por la cual estudiamos microplásticos. La industria del plástico es una industria tan bien fundamentada y tan importante que sostiene la economía la economía mundial como en un 30% aproximadamente, después del petróleo y de la utilización de combustibles fósiles. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro, las personas que trabajamos con la protección del medio ambiente y que trabajamos en ciencias marinas, que esta industria no va a desaparecer, este problema no va a desaparecer y que el microplástico que ya está en el ambiente no lo podemos recoger. Lo que tenemos es que aplicar nuevas políticas para evitar que siga llegando en la proporción exagerada en la que está llegando hasta ahora. Hay un informe del 5 de junio del año 2023 de las Naciones Unidas que dice que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año no solamente en el mar, sino en lagos, en ríos y, por supuesto, en los mares. ¿Cuáles son las llaves económicas de la industria de microplásticos para el año 2022? Porque las de 2023 todavía no han sido publicadas. Ellos generan 1.5 millones de empleos a nivel mundial. Tienen por lo menos 53.150 empresas registradas, legales en todo el planeta. Digamos que las transacciones económicas que hacen están en el orden de los 9.2 billones de euros y recibe una ganancia, una facturación de 400 millones de euros. ¿Ustedes creen que esta empresa, este tipo de actividad va a desaparecer del planeta? Pues no. Y por esa razón, como sabemos que los vamos a tener hasta que seamos planeta, entonces es necesario evaluar cuáles son sus efectos, no solamente en el medio ambiente, sino en nosotros. Somos receptores finales de todo lo que es.
Fíjense ustedes, la producción mundial de plástico para el año 2020 tuvo una leve disminución por todo esto, digamos, todo este boom, y a partir del 2018, 2013, que comienzan las Naciones Unidas digamos, a intervenir y hablar del problema de la basura marina y plástica, y hay una ligera disminución. Sin embargo, se estima que para el año, entre los años 2030 y 2050, tengamos una producción de plásticos de entre 1.000 y 1.800 toneladas, millones de toneladas en el ambiente. O sea, de generar esa cantidad de plástico, imagínense ustedes. Sin embargo, tampoco podemos satanizarlo totalmente. ¿Por qué? Porque si tuviésemos un mundo sin plástico, no habría un mayor desperdicio de alimentos, habría una descomposición alimentaria mucho más veloz, y la fabricación de alimentos, o digamos el éxito que ha tenido la industria alimenticia actual, tiene que ver porque utiliza precisamente recursos plásticos. Y esa industria utiliza 10 veces más recursos plásticos que cualquier otra industria. ¿Por qué? Porque la mayoría del plástico que se genera en el planeta se genera para empaques. Para empaques, en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la era del plástico, los alimentos se le ha incrementado su vida útil, pueden ser exportados a mayor distancia, son más económicos, el material es mucho más económico que otros, también es más ligero y requiere menor uso de energía. Entonces, no podemos satanizar ni, digamos, condenar totalmente a la industria del plástico porque ha traído muchos beneficios. Es más, en las áreas médicas, los avances en el área médica han sido gracias al desarrollo de productos plásticos. Pero entonces llegamos a esta situación, que es la afectación de los microplásticos a los humanos. Todos entran en la cadena alimentaria humana. Fíjense ustedes, el pote suavizante que botamos, las bolsas, por supuesto, acción eólica y lumínica, se degradan, se convierten en partículas más pequeñas, y eso va pasando primero al primer eslabón de la cadena, luego el segundo al tercero, hasta que llega a nuestras mesas. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? Fíjense ustedes, el agua potable es el agua embotellada, es el producto alimenticio que más microplásticos, y eso está comprobado. El siguiente son los mariscos, crustáceos, moluscos, ellos, que tienen un consumo amplio y grandísimo a nivel mundial, son los siguientes que contienen mayor cantidad de microplásticos. Las cervezas, cerveceros, los que les encanta tomar cerveza, tienen una cantidad de microplásticos que asusta. Y la sal de mesa, y bueno, aquí no lo colocaron, pero el azúcar tiene más. El azúcar tiene más, se ha conseguido más partículas de plásticos en azúcar, en la fabricación de azúcar, que en la fabricación de sal. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que dicen? Están contaminando el aire, porque acuérdense que son partículas muy pequeñas, menores a 5 milímetros, menores a 1 milímetro, hay centrómetros muy pequeñas, y ellos viajan a través del aire, por lo tanto las respiramos. El agua que tomamos y los alimentos, todo tiene microplástico. Una persona promedio, según las Naciones Unidas, puede estar consumiendo 5 gramos de plástico cada semana. Creo que es el equivalente a una tarjeta de crédito, ¿verdad? El equivalente a una tarjeta. Imagínense comerse una semana una tarjeta de crédito. O sea, es una cosa increíble, pero eso está ocurriendo. La mayor fuente de ingestión es el agua potable, pero se ha encontrado en agua subterránea, en agua superficial, en el agua del grifo, en el agua embotellada. En todos lados se encuentra microplástico. Es decir, cuando alguien que yo doy una exposición y digo, bueno, en la casa de Luz Marina había microplástico, y Luz Marina dice, mira, me estás echando, pues, digamos, tierra por esto. Y le digo, Luz Marina, no, porque es que en la casa de Lorena también hay, en la de Mayre, en la de Mariela, que no se salva. En todos lados hay microplástico. O sea, no es que le estoy atacando a alguien, sino que esa es la realidad, pues. ¿Cómo afecta? Mira, esto sí es preocupante. ¿Por qué?
Yo no sé, yo no soy médico y esto lo coloco porque a veces a mí me gustaría que alguien viniese y me dijera, profesora, mire, usted evalúe esto y yo evalúo esto, vamos a hacer esto complementario, ¿no? Pero fíjate tú, ellos dicen cuando inhalas o lo consumes o tienes contacto a través de la piel, el ser humano tiene riesgo de tener estrés oxidativo, citotoxicidad, alteración del metabolismo y del equilibrio energético, alteraciones de la función inmunitaria, traslocación de tejidos distantes, neurotoxicidad, toxicidad reproductiva y carcinogenicidad. Entonces imagínense ustedes todo lo que nos traen. No es que eso es inmediato, no piensen ustedes que ay, inhalé y ya me morí. No, recuerden que nosotros somos acumuladores y biomagnificadores. Entonces, estas cosas nos ocurren con la sobreexposición, pero todos nos estamos sobreexponiendo, porque ¿quién quita los microplásticos del aire? No los podemos quitar. Entonces, cuando te afectan los ojos, te causa sequedad, picor, escozón. Las vías respiratorias, de nariz y garganta, produce también sequedad, escozor, estornudo. En los pulmones puede oprimirlos, puede producir opresión torácica. En la piel, enrojecimiento, sequedad y en general te puede producir dolores de cabeza, debilidad, somnolencia, letargo. Aquí más adelante les coloco otras cosas. Fíjate tú, esta fundación de vida salvaje, que es la lema de este pata, y que ellos investigan muchísimo, son a veces un poquito exagerados porque ellos son, junto con Greenpeace, de los que señalan que la presencia de basura plástica y microplásticos en nuestro ambiente va a acabar con la raza humana en el planeta. Entonces, a lo mejor sí tienen razón porque lo dicen en bases muy sólidas, pero bueno, están un poco adelantados a la situación porque todavía tenemos tiempo de corregir muchas cosas y de mejorar nuestra calidad de vida acá en el planeta. Ellos señalan también que una persona promedio podría estar ingiriendo 5 gramos de microplásticos cada semana. Señalan que el 75% de todos los plásticos producidos se desperdicia, o sea, realmente lo que se utiliza realmente de todo lo que se produce es el 25%. A eso hay que corregir. O sea, todas las empresas productoras de plásticos hay que obligarlas a que primero tengan seguridad, resguardo de su material dentro de sus instalaciones y que utilicen realmente el 100% de lo que producen, que lo utilicen para lo cual fue creado, para el fin con el que fue creado. 87% de los desperdicios mal manejados van a la naturaleza y, por supuesto, al océano llegan en el año 2025, que no nos falta nada, en el año que viene. Ellos señalan que va a haber 1 tonelada métrica de plástico o de microplásticos por cada 3 toneladas métricas de peces. Imagínense ustedes. Es bastante complejo el asunto. Comemos, bebemos, respiramos microplásticos. Esta evaluación de estatista está concentrada en los hábitos de un norteamericano promedio. Entonces ellos dicen que el agua embotellada genera más o menos 94.37, que ya esto lo habíamos dicho. La cerveza el 32.27, el aire 9.80, el agua de grifo, los mariscos, el azúcar, la sal, la miel. ¿Cómo llega el plástico a la miel? Bueno, no sé, me generó dudas a mí. Y ellos señalan que en partículas que se consumen están entre 78.000 y 211.000 partículas por personas anualmente. O sea, supone la cantidad de plástico que estamos consumiendo. ¿Qué más les puedo señalar de las afectaciones en humanos? Es probable, sí, es que todos deben tener. Es que nos comemos de todo. Toxicidad química, pueden liberar sustancias. Les hago énfasis porque una de las líneas de investigación nuestra del Instituto Oceanográfico es precisamente en esta primera parte. Los microplásticos pueden liberar sustancias químicas tóxicas del medio ambiente y eventualmente ingresar a nuestra cadena alimentaria, lo que puede afectar negativamente a nuestro sistema endocrino y nervioso. Nosotros ahorita, bueno, ya les voy a hablar un poquito más ampliamente más adelante, estamos haciendo unas evaluaciones con la toxicidad, pero no de los contaminantes que ellos traen, sino de los aditivos con los que se fabrican. Entonces ya les hablaré un poquito más adelante. Producen inflamación y estrés oxidativo,
porque desencadenan respuestas inflamatorias en el cuerpo y aumentan el estrés, lo que por supuesto contribuye a enfermedades crónicas y autoinmunes. Efectos gastrointestinales. Mira, pueden dañar las paredes de los intestinos, afectando la absorción de nutrientes y causando, por supuesto, problemas gastrointestinales. Y el otro problema que me parece también muy serio es la disrupción hormonal. Nosotros estamos teniendo un aumento en los últimos años, médico, porque soy un ejemplo de eso, de personas, miren, usted voltea para todas las mujeres tienen ovario poliquístico, todos tienen síndrome metabólico, los hombres tienen problemas con sus niveles de testosterona. Y claro, yo no conozco ningún estudio que haya dicho, mire, todos esos problemas es culpa del plástico. Realmente eso no lo, pero podría ser, porque estamos tan sobreexpuestos a ellos que podría ser esa la situación. Y finalmente llegamos al compartimiento que nos interesa, que es el de el ambiental. La basura marina. Ustedes deben haber visto fotos de este tipo. En todos lados por donde se puedan meter, van a encontrar fotos de este tipo. Tenemos las grandes islas. Yo no vengo a hablarles de eso hoy, porque ya eso es harina de otro costal, porque tendría que hablarles de los giros oceánicos y de todo eso que no está contemplado ahorita, ¿no? Pero sí, tenemos muchas playas. Microsoft Luis Freites no está, pero él me ha comentado, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, que en Playa Los Chivos hay una zona donde se acumula plástico, como la foto, ya voy, Juan, que me dijiste que era aquí, como esta. Él me dice que hay zonas donde se acumula plástico, que es terrible, que hay tanto en la arena como en el agua de la playa. Yo no he tenido oportunidad de ver, realmente no puedo decirlo, pero él me dice así. Y estos son, por ejemplo, perdón, voy con atrás. Ya, me enredo con la tecnología. Este es un río en Asia. Este es un rito en Asia. Y este también es una playa X en algún lugar de Tailandia, que por cierto es el país que creo que mayor contribuye a residuos plásticos hacia el mar. Sin embargo, Venezuela está entre los 20 países más aportadores de plástico al mar. Venezuela está en el puesto 18 o 20, pero está, sí. Asusta porque nosotros no pensamos que producimos tanto plástico, pero lo producimos. Y el principal aportador de plástico es el río Tuy. El río Tuy el río Tuy en algunos espacios se ve así, como es, full de recipientes plásticos y todo lo que arrastra. No les traje fotos porque créanme que con el problema de luz y el internet, y no tengo computadora, me fue muy difícil, pero sí las tenía y me hubiese encantado mostrarse. Pero bueno, los microplásticos en los ambientes marinos. Yo creo que no les he dicho que son dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios son los que se crean como microplásticos para uso cosméticos, farmacéuticos y de algún tipo. Y los secundarios son los que se fragmentan, los plásticos más grandes. Reciente, creo que hace 2 días leí que la Unión Europea acaba de prohibir la generación de plásticos primarios con fines cosméticos. Es decir, que ya no le pueden colocar perlitas limpiadoras a las cremas dentales, ni perlitas exfoliantes de plástico, no pueden. Tienen que utilizar materiales orgánicos, biológicos. No pueden utilizar materiales plásticos. Ya creo que esa prohibición está. Lo leí hace unos 2 días, no sé decir. Creo que Francia es uno de los países que va, digamos, a la vanguardia de todas las regularizaciones en el tema plástico, y probablemente sea Francia, pero no recuerdo si es Francia, Suecia u Holanda. Uno de ellos ya prohibió eso. Fíjense ustedes, cuando clasificamos los plásticos de acuerdo a su tamaño y los evaluamos en el océano, tenemos idea de los macroplásticos que son mayores a 200 milímetros, cuál es su distribución. Tenemos idea de cómo es la distribución de los mesoplásticos, tenemos hasta idea de cómo es la distribución de los microplásticos, que ven que es muchísimo más abundante. Pero de los nanoplásticos que van por debajo de 1 milímetro, no tenemos ni idea de qué pasa con ellos, de cuál es la abundancia
de dónde hay más, de dónde hay menos y qué está pasando con ellos. Y ellos son los más abundantes. Entonces, imagínense ustedes el problemón en el que estamos metidos y que tenemos que buscar, como sea, solucionar. ¿Por qué son peligrosas del ambiente? Porque ellos tienen transferencia a través de la cromatrófica. Y a través de la cromatrófica afectan los diferentes niveles de los eslabones animales, pero también los que humanos. La colonización epiplástico. Todo plástico que esté en el mar va a ser colonizado por bacterias, fitoplancton y macrobios. Y todo eso pesa y todo eso viaja y todo eso afecta, porque además ellos nos absorben nada más cosas biológicas, que pueden ser patógenos también, sino químicos. Okay. Los efectos, bueno, de la colonización epiplástica, hay transporte de especies y el hundimiento de las partículas que nos impiden, además, porque de repente uno dice, bueno, que me corrija Blanca si voy a decir una barbaridad. Pero, por ejemplo, que nosotros no vamos a encontrar poliéster en superficie, porque el poliéster es muy denso y se hunde, ¿verdad? Creo que el PVC también. Pero imagínate tú que el polietileno, que es más ligero, se colonice, entonces tampoco lo vamos a encontrar en superficie porque se va a hundir por el peso de todo lo que carga. ¿Okay? Entonces, no podemos tener un modelo que nos diga vamos a encontrar este polímero aquí y este polímero acá. ¿Por qué? Porque las condiciones de afectación natural por el tiempo que ellos están expuestos en el mar nos cambia totalmente la historia, cambia totalmente el libreto. ¿Ok? Hay otro factor importantísimo que es el transporte de contaminantes a través de los microplásticos. Fíjense ustedes que esta evaluación del año no sé, 2021, creo que, es de interacciones farmacéuticas. ¿Con quién hablaba Lorena? Creo que era contigo en estos días. Aquí puse esto porque me acordé de la conversación que tuvimos. Y fíjate tú que hablábamos del ibuprofeno y de tantas cosas que evidentemente tenemos en el ambiente, ¿verdad? Resulta que los microplásticos son unos artistas para absorber todo eso y trasladarlo de un lado a otro. Entonces, así como no es solamente los metales pesados, no es solamente los COX, los orgánicos policíclicos, no. Es todo lo farmacéutico que está llegando a nuestras aguas, también lo están absorbiendo, ¿ok? Fíjense ustedes, estos son algunos estudios que en diferentes grupos marinos, hechos entre el 2010 y el 2020 aproximadamente, estas personas, los primeros, analizaron 670 peces de 5 especies, mesopeladas, y se confirmó que por lo menos tenían en promedio 1.375 piezas de plástico dentro de su cuerpo. ¿Ok? En la siguiente exposición, Juan les va a hablar de una experiencia que tuvimos acá en el Instituto Oceanográfico, también para que ustedes vean que no estamos muy alejados de todo eso que están haciendo. Con pocos recursos, pero estamos trabajando. Los siguientes también, fíjense ustedes, tienen una larvita de pez y la pobre criatura, vean todo esto que tiene aquí. Estos son microplásticos. Ella está full de partículas plásticas dentro. Y eso afecta su desarrollo, afecta sus condiciones fisiológicas, su desarrollo fisiológico normal. Y evidentemente si nos están afectando desde que somos larvas, entonces es probable que los pesqueros me puedan decir, bueno, entonces las comunidades reclutadas, las explotadas, también no les está llegando reclutas. No porque nada más tengan sobrepesca, sino porque este aspecto los está afectando, no están creciendo lo suficiente ni están tomando, digamos, el vigor suficiente para llegar a las poblaciones que van a ser explotadas. No sé, me corrigen los pesqueros si estoy diciendo una barbaridad. En aves, fíjense ustedes, hay una cosa que no les coloqué aquí. Ellos, Tanaka y colaboradores en el 2013 evaluaron y demostraron que en aves, en todas las aves que evaluaron había partículas microplásticas. Pero hay un detalle y es que ellos invierten
el desarrollo sexual, causan como una especie de homosexualidad en aves, algunos compuestos. ¿Por qué? Porque los que contienen muchos orgánicos policíclicos modifican sus condiciones hormonales y ellos las hembras dejan de creerse y dejan de poner huevos. ¿Y esto qué hace? Que las poblaciones se ven disminuidas, ¿no? Ahí Lee y sus colaboradores también evaluaron 9 especies de bivalvos en Shanghái, en China, y encontraron, por supuesto, microplásticos en todos. Nosotros también hemos evaluado ya 2 grupos aquí en el Golfo del Cariaco y están divinos, llenos de microplásticos. Y en el 2015 hubo un estudio que demostró que los corales se alimentan de manera indirecta y directa de microplásticos, aunque realmente no han podido demostrar cómo estos microplásticos afectan el crecimiento de los corales. Hay un grupo de la Simón Bolívar trabajando, ¿Simón Bolívar? Ok. Que está trabajando en la interacción de microplásticos con poblaciones de coral. Sé que el investigador principal es Grillo, apellido Grillo. Si les interesa, que tienen ya 2 publicaciones rodando, que ya publicaron sus resultados y realmente son resultados muy interesantes. Y el transporte de contaminantes, que es lo que en sí más nos preocupa a los ambientalistas con respecto a los microplásticos. Fíjate tú aquí en este es un modelito donde se probó DDT y otro contaminante en cómo interactúa con el PVC y con el poliétileno. Resulta que el PVC, que es el ampliamente usado, en todas nuestras casas hay cosas de PVC, en todos lados hay cosas de PVC, es uno de los que más contaminantes adhiere a su superficie. Y, por supuesto, todo eso que contacta con ozono. Eso sí, no hay patrones de absorción claros, porque eso ya requiere de un trabajo físico-químico más depurado. Me imagino que lo están haciendo, porque la gente sigue trabajando. A nivel mundial se trabaja mucho en este tema. Pero sí está claro de que tiene que ver con el tipo de polímero, con el tiempo de exposición a los contaminantes y en el caso de los marinos, con la salinidad del medio. La salinidad influye en la absorción de los contaminantes por el plano. Ok. En el año 2018 yo tuve la suerte, porque hasta el año 2020 fuimos contraparte mundial de los proyectos de ciencias marinas para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y desde el año 2007 hasta el año 2021, ¿cuál es la calibración? ¿No? 2021. Estábamos comenzando la pandemia. 2020. Entonces, sí, pero entregamos resultados fue como en el 2021. Hasta el año 2021 yo personalmente estuve asociada a los proyectos de la OIEA. Ya a partir del año 2021 pues me he negado porque realmente no había razón para que la Universidad de Oriente dejara de ser contraparte. Porque el Instituto Oceanográfico de Venezuela es el único Instituto Oceanográfico de Venezuela. O sea, no hay otro. ¿Para dónde vas a ganar tú? Tú tienes que darle lo que corresponde a quien corresponde, ¿verdad? Entonces nos sacaron, ya no nos dieron más proyectos, sino que se nos entregaron a... Y el IBI, bueno, excelente, muy bien por ellos, están haciendo un trabajo, pero yo no puedo trabajar para el IBI, yo trabajo para la UDO. ¿Ves? Y si yo trabajo para la UDO, yo necesito que sea UDO que aparezca allí, no IBI. Entonces, nosotros en el año 2021 comenzamos participamos en una intercalibración mundial con la Universidad de Noruega, la Universidad Nacional de Noruega y el Instituto Quasimene. Fuimos referencia para América Latina. Y fue muy buena la experiencia. Sin embargo, sin embargo, yo obligué sea Noruega, a que le diera los créditos a la UBO. Y en ese caso, aparecen 2 responsables por Venezuela. El IBI como responsable de la toma de muestras y el análisis nacional, y la UDO como responsable de los procesos de análisis de intercalibración. Esa intercalibración la hicimos junto con el IRPA, la profesora Blanca nos colaboró con la identificación de los polímeros
y fuimos de los pocos que identificamos los polímeros y ella, recuerdo que Blanca me envió y le decía, pero aquí hay una sombra, la eliminé y porque me aparece otro que es tal y resulta que eran los dos. Lo que pasa es que eran tan pequeñitas las partículas que nosotros no tenemos un equipo para analizar lo que pensamos que era que estábamos usando la muestra porque la habíamos contaminado. Pero no, eran las dos blancas, las dos que tú me decías, eran exactamente. Y fuimos de los pocos países que identificamos las dos partículas. Fuimos referencias, sin embargo, en el año 2023 vuelven a convocar para la intercalibración y el IBIC se declara nuevamente incompetente. Me envían nuevamente la pelota a mí, pero ya yo no tengo, ya no tenemos ni siquiera equipo de infrarrojo, ni tenemos dinero para pagar lo que implica el traslado de esas muestras, porque eso lo tiene que pagar uno, desde Noruega hasta acá. Entonces ya yo me tuve que negar y Venezuela quedó sin participar en la intercalibración. Esperemos que, como ellos todas, pero sí, no, como ellos me tienen todavía y me envían, ayer nada menos me enviaron la nueva documentación para participar. Yo espero que para el año que viene, que correspondería repetirlo, pues sí podamos hacerlo. Podamos volver a retomar eso y como realmente ellos reconocen es laudo como los que participan en la intercalibración, entonces así yo sí puedo trabajar, pero de otra manera no. Entonces, cuando yo llegué de la Universidad de Brasil con mi entrenamiento en el año 2018, yo digo, ni qué vamos a hacer. Recuerdo que hablé con la profesora Mayre, con mi colega Fabiola, la doctora Fabiola López de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Edgar, que también siempre está al lado mío, ¿qué vamos a hacer? Coincidió mi regreso con un aniversario del Instituto Oceanográfico. Hicimos un primer taller, ese taller luego se repitió varias veces en diversas partes y de allí salió mucha gente con la idea de estudiar microplásticos y lo ha hecho. De hecho, no sé si conocen a la doctora Adriana Gamboa, que ahorita está haciendo un trabajo en Brasil, pero ella ha sido muy, sus trabajos han sido muy públicos y ella se formó con nosotros en esos cursos. Y Adriana además fue un tesista de maestría. Entonces, bueno, lógicamente. Luego participamos en el año 2019 en un proyecto de la Fundación Nat Geo, que fue excelentísimo aquí en el Golfo de Cariaco. Los resultados están publicados hace como un mes o dos en Marine Pollution, los primeros resultados ya se publicaron en Marine Pollution Bulletin. Y pues nosotros comenzamos, aprovechando este impulso, a mostrar playas. De allí, de esas playas, elaboramos la tesis del candidato doctor Edgar García. Luego, entre el año 2021 y 2023, el profesor Juan tuvo la iniciativa de evaluar los microplásticos en sardinas. Fue su tesis de maestría, de la cual va a hablar ahorita después de esta presentación. Tuvimos unos resultados muy interesantes. Y a partir del año 2023, en el año 2023 también se evaluaron mejillones de diferentes áreas. Aquí no les traigo resultados de eso porque no era el objetivo de la presentación. A partir del año 2023 y 2024 ya nos interesamos por los aditivos. Yo les voy a confesar algo. Ustedes dirán, bueno, pues solo usted va haciendo una cosa y otra y otra, porque como si no nuevo financiamiento. Así que hacemos lo que podemos en el momento, pero no podemos detener el avance. No sé si me comprende. No podemos detener el avance porque es importante, es un tema importante, es un tema que nos está dando. Tenemos ya varias publicaciones, no solamente el grupo de microplásticos de la universidad, sino con otros colaboradores del país y del mundo. Y bueno, ahorita estamos iniciando la evaluación del efecto de un aditivo del plástico sobre las dos primeras cadenas tróficas con la tesis doctoral de la candidata a doctora profesora Diana Bastar. ¿Qué queremos hacer ahora? Por allí debe estar Elena. Ok. Elena, Mariela y yo tenemos que sentarnos porque yo necesito hablar de la dispersión, cómo se dispersa. Pero antes de llegar a la dispersión tengo que identificar los polímeros. Como ya tenemos algunos en playas identificados, podemos hacer el ensayo de ver cómo se están dispersando estas partículas. Sin embargo, necesitamos identificar los polímeros que están dentro de los organismos para poder
evaluar esos específicamente, saber si son primero los mismos que consigo en playa, y segundo, poder hacerle la evaluación de cómo están siendo dispersados, si vienen de qué, porque un fragmento no se dispersa igual que un pellet. Entonces, hay mucho que hacer y a mí me gustaría incursionar allí porque eso es lo que nos va a dar respuesta a muchas situaciones dentro del país, específicamente. Bien. ¿Por qué queremos estudiar la toxicidad? Bueno, por esto, señores, porque los plásticos en su fabricación tienen colorantes, estabilizadores, solventes, flexibilizadores. Nosotros estamos trabajando ahorita con esto, con flexibilizadores. La tesis de Viale, bueno, la asesoramos dos personas, yo y la doctora Blanca Rojas, que es la que digamos, nos aporta esa parte de polímeros que no es mi fuerte. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que por supuesto los talatos afectan el desarrollo embrionario, eso sí está comprobado. Es más, los talatos, señores, impiden el normal desarrollo del aparato reproductor masculino. Por si no lo han leído, no lo sabían, sí. El aparato, ríete, el aparato reproductor masculino en niños, digamos, retrasa su desarrollo cuando están sobreexpuestos a talatos. Por supuesto, los solventes alteran el funcionamiento de los lípidos. Acuérdense que las mujeres maduramos los óvulos por colesterol triglicéridos. O sea que si no tenemos un buen funcionamiento de los lípidos, tenemos un desorden hormonal producido por. Y el bisfenol A imita los estrógenos. Entonces, esto se los coloco para que ustedes vean ¿se acuerdan que les comentaba hace un rato de todas las implicaciones que tienen, muchachitos con las condiciones? ¿Quién sabe si los plásticos? Sí. ¿Qué interrogantes nos han quedado después de todo lo que hemos hecho? Bueno, nos hemos preguntado si encontraremos mayor cantidad de microplásticos en arenas de playa a medida que avancemos, desde aquí del oriente hacia el occidente. O sea, ¿habrá más en el sur y en Falcón, que es donde están las petroquímicas, o habrá un repunte en el centro por el río Tuca? Eso Venezuela tiene que averiguarlo, tiene que indagar qué es lo que está pasando con eso. Otra de las preguntas que nos queda es ¿qué polímero es el más abundante? Porque no hemos podido identificarlos todos. ¿Cuál es el más abundante en arena de playa y en la dieta de los organismos que hemos evaluado? En el caso de la sardina, nos gustaría saber si se repite el mismo patrón o todas las áreas de pesca de sardina, no lo sabemos. O, por ejemplo, si ampliamos el muestreo a un año, a 2, a 3, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Y cómo están otras poblaciones de peces y de moluscos? Eso también sería importante que se evaluara, porque la sardina no es lo único que se consume aquí, hay otros que se consumen. En cuanto a lo que hicimos con mejillones, nos gustaría saber si se repite el mismo patrón que encontramos nosotros en otras zonas de cultivo, porque encontramos unos resultados bastante interesantes con las zonas de cultivo. ¿Qué tanto plástico está consumiendo la población venezolana? Nos gustaría también poder hacer un estimado. ¿Y qué tantos otros contaminantes nos está aportando el consumo de plástico? Porque no es nada más las sustancias que traen ellos per se en su fabricación, sino todo lo que están arrastrando por ellos. Eso era todo. Espero no haberlos asustado. Si tienen alguna pregunta. En el chat no. ¿Alguna pregunta en el público? ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que más que los plásticos, todos estos trastornos hormonales vienen asociados al bifenol A, que es francamente un disruptor endocrino. Entonces, sería interesante estudiar cómo esos microplásticos están afectando, como mostraste ahorita, que me encantó verlo, las biopelículas. El mundo es de los microorganismos, aquí la gente no le quiere creer. Si nosotros no tenemos equilibrio en nuestra propia microbiota, lamentablemente no vamos a tener salud.
todo eso que tú acabas de comentar, de ovarios poliquísticos, trastornos hormonales, que está estrechamente relacionado con la calidad de la microbiota. Entonces, sería súper interesante que podamos avanzar en ese sentido y comenzar a hacer estudios con diferentes tipos de plásticos y evaluar. Cuando decías que de repente no se pueden encontrar modelos, los podemos hacer. Yo trabajo directamente con biopelículas, la destrucción de las biopelículas, porque sabemos que todas las enfermedades crónicas están estrictamente relacionadas con bacterias productoras de biopelículas. Y sería sumamente interesante que podamos hacer estudios en ese ámbito, porque sí se puede lograr ese modelo que tú quieres en el laboratorio y demostrar el efecto que eso puede tener directamente sobre este tipo de estructuras que son muy difíciles de destruir. Así como tú decías que la industria del plástico jamás se va a ver diezmada por la cantidad de dinero que eso genera, exactamente igual estamos viendo nosotros tanto en la industria de antibióticos como en la industria de desinfectantes. Entonces, como a la gente le da mucho miedo la presencia de los microorganismos, la gente, yo digo, bueno, ¿qué pasaría si los que son enfermos de la limpieza se enteran que por dentro son más microorganismos que seres humanos? Entonces, cuando tú estás constantemente consumiendo ese tipo de sustancias, eso está afectando de forma directa, no indirecta, todos los que son responsables de la calidad de la salud que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es bien interesante que podamos comenzar a ver cómo podemos estructurar proyectos, porque tú dices, en este momento no tenemos, vamos a apoyar desde los ingenieros científicos para conseguir financiamiento a través de europea, que podamos hacer grandes proyectos. Ya tú tienes estos lazos directamente, no está Francia involucrada, pero podemos buscar esa asociación. Bueno, me comprometo a apoyarte en eso. Muchísimas gracias, Lorena. De verdad que es una noticia excelente, porque hoy precisamente le preguntaba yo a él, le decía, ¿cómo creamos un microcosmos? Simulamos el tren de olas y las corrientes, que es lo que me preocupa a mí. Yo le decía, bueno, si yo creo un microcosmos pero está estático, no va a ser real. Entonces tengo que simular todas las condiciones de temperatura, de salinidad, todo. Y le comentaba, le decía, necesito por varias cosas, por la dispersión, por las biopelículas, por la dispersión, por las biopelículas, es necesario que creemos eso y podamos replicarlo en laboratorio y luego lo al mundo real, ¿no? La gente sigue trabajando, es probable, yo les traigo digamos, documentalmente algo que a lo mejor se hizo en el 2015, ya para ahorita es probable que hayan encontrado muchas más cosas. Sin embargo, como les comenté al principio, pues he tenido algunos problemas técnicos y no pude ubicar alguna información que era básica, ¿no? Pero sí, ideas y deseos de hacerlo tenemos. Y no nos da temor el no tener infraestructura. O sea, no tenemos laboratorios, pero yo creo que podemos ubicar el lugar para desarrollar todo eso. Trinidad, quería preguntarme. Conversamos de eso. En Italia, ¿no? Pero yo quería saber, tú presentaste ahí una lámina de una persona ingiriendo el aire, se contamina. O sea, ¿cómo sabemos en qué momento establece esa presión respiratoria que tenemos en el microplástico? ¿Hay algún examen, hay alguna rutina que podemos hacer? No. Ahorita nosotros estamos tratando de hacer la evaluación del ftalato y estamos intentando, todo lo que estamos haciendo, poderlo medir por un USI. ¿Por qué? Porque una vez que pulamos esa metodología, es probable que de repente podamos sangre, en orina, en ese tipo de sustancias biológicas que nos pueden decir mucho talato en su organismo y está generando una bronquitis química, no solamente por la partícula, sino por el aditivo. Pero no es fácil. O sea, tendrías que hacer una evaluación de quizás colocar filtros que lo capturen para poder saber cuánto estamos inhalando por un día, luego sacarlo y evaluar el hacer el voltaje y la identificación correcta.
Pero son cosas que no son imposibles, no son imposibles, pero requieren de mucho ingenio y de mucho dinero y de mucho interés, pues, porque hay que Migdalia, luego Rafael. Bueno, Juan, disculpa. precisamente el problema del microplástico es un efecto de un plan de manejo inadecuado, de gerencia y políticas públicas para el manejo del elemento como tal. ¿Sabrá usted si acá en Venezuela existe una política ambiental dirigida específicamente a eso? Porque creo que nosotros como investigadores siempre vamos a resolver un problema puntual. Por ejemplo, contaminación de microplásticos en bivalvo, pero eso es un efecto y ese efecto es desde el punto de vista ambiental y de gestión ambiental. Entonces, la pregunta va ahorita, ¿sabrá usted si existe alguna política? Bueno, no puedo decir que no, porque a lo mejor desconozco todas las políticas ambientales del Estado, ¿no? Pero hasta mi conocimiento no existe. Y fíjate si no existe, que nosotros tenemos tenemos un basurero a cielo abierto acá en el Peñón, ¿no? Resulta que ellos queman con cierta regularidad. Y la gente no entiende que cuando tú quemas todo este plástico y no lo estás desapareciendo, lo estás convirtiendo en micropartículas y la estás echando al mundo, porque eso viaja a través del sistema de viento. Entonces, no hay, por ejemplo, en la gobernación, por ponerte un ejemplo más pequeño, en la alcaldía, un plan que diga, mira, este residuo plástico vamos a sacarlo aparte y vamos a llevarlo a un centro de reciclaje, que tampoco es totalmente la solución, pero por lo menos es disminuir la cantidad. Entonces, hasta donde yo sé, no existe esa política, Migdalia, pero Venezuela, como tratante del convenio de los objetivos del milenio, está obligada a presentar bianualmente resultados de los estresores principales, que son microplásticos, eutrofización, acidificación oceánica y bloom de algas tóxicas. Son los 4 estresores que las Naciones Unidas eligieron, y todos los países firmantes de ese tratado cada 2 años deben presentar resultados de sus zonas costeras. No sé quién está encargado por Venezuela, creo que es el IBIC, pero como les digo, el IBIC va en un vaivén en el que si yo trabajo, si él hace una publicación, si el señor hace una publicación, nosotros trabajamos, toma los resultados de allí, pero no pretenda que yo te voy a dar los resultados en bruto para que tú los pruebes, porque eso no se hace. Venezuela es firmante de los objetivos del milenio, ¿verdad? Sí. Tiene esa obligación. Tiene esa obligación. En materia de microplásticos del país se reúnen y establecen políticas ambientales que estén orientadas. Sería una propuesta excelente. Sí, como no. Es más, en nuestro grupo de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp de microplásticos, nosotros proponíamos bueno, no lo propuse yo, se propuso en el grupo hace 2 días que tenemos que hacer una jornada para unificar metodologías. Tenemos que unificar, digamos, niveles jerárquicos de cuáles son los polímeros que hay que controlar, cuáles son las empresas que hay que visitar, cuáles son las áreas que se están viendo mayormente afectadas. Por eso es mi preocupación por la dispersión, porque yo sé que tenemos escapes de plásticos al medio ambiente y que nadie hace nada. Entonces yo les comentaba esta mañana del accidente que hubo en el Mediterráneo con los plásticos, los pellets de Portugal, que el barco se volteó y afectó fue las costas españolas. Y la gente fue a arrodillarse en la playa a recoger pelotica por pelotica en España. ¿Por qué? Porque su economía depende del turismo.
Y nadie quiere que el turista venga y camine sobre un montón de pelotas que lo van a fastidiar. Esta debe ser la actitud del gobierno nacional. Y nosotros, bueno, como le digo, no sé qué está haciendo el Instituto Venezolano de Investigación Científica, pero ellos son los encargados de dar respuestas por el tema microplástico en el país. Entonces, yo estoy completamente a la hora, estoy segura de que el grupo que trabaja conmigo lo está también, de sentarnos a dar respuestas y de sentarnos a proponer situaciones que mejoren eso, que redunden en mejoras para el país, para la situación ambiental del país. Bien. Profesor Rafael. Rafael. Bueno, acá en Italia, no es solamente el vertedero, en la ciudad hay muchos vertederos también. Y se quema plástico todos los días. Y además también hay destrucción. Y entonces vamos por ahí tirando plástico, el refresco, el tinto, lo que sea. Y cuando esa vegetación se quema el plástico también. Entonces tiene que sufrimos de problemas respiratorios que ya todo no entra. Y entonces no hay manera, o sea, el tratamiento de los desechos en la ciudad no es. Lo otro es que nosotros son cosas que se publican, que se ven en Brasil, que se ven en Estados Unidos, que se ven en Europa. Y entonces nosotros pensamos que porque se está haciendo aquí, también se está haciendo aquí. Y resulta que no se está haciendo. Hay pocas personas trabajando en cultura, garbateando, arañando. Y entonces, si no se trae nosotros, los ciudadanos exigir, porque si nosotros se lo damos a la gente mexicana, muy poco vamos. No sé, entonces yo creo que es hora de que nosotros también nos hagamos responsables, porque por lo menos crear un equipo para que tiene los problemas que sea un microplástico es algo muy complejo, porque necesita también de mucha investigación en principio. Porque tú puedes decir, tengo problemas para crear un microcombo. Crear el microcombo, pero también como ustedes ven, ¿a dónde va el talato? No está el talato en la orquina, en la sangre. Tú quizás lo puedes hacer, y es igual, No se sirve de nada. eso corre más rápido. Exacto. Entonces, seguimos viendo el problema del tiempo, o sea, es muy difícil penetrar en muchos campos y decimos que tenemos que experimentar. Y mi pregunta original, porque actualmente llegué tarde, pero no sé si tú lo mencionaste, pero yo leí el artículo que se publicó sobre la distribución de microplásticos en la costa. Y me quedé sorprendido de que Venezuela fuera el sitio más alto, porque nuestra población está grande. Entonces, si nuestra población es tan grande y esas corrientes que pasan, que transportan el Venezuela, son fuertes y se llevan todos los argentinos, ¿cómo es que nosotros terminamos con una concentración más elevada? Porque el Pacífico Norte, donde está Japón, está California, están los países del sur de Asia, donde la población y el consumo alta, como es que nosotros, una población tan pequeña, y además un consumo relativamente bajo, terminamos mismo. Pues sí, profe. Vea lo siguiente. Esta es una ONG, no traje el artículo, porque realmente estas también son mis preguntas. Hace aproximadamente 2 meses, un poco más, fui entrevistada por unos portales digitales, primero uno nacional y luego uno de la región latinoamericana. Y ellos me hacían el comentario porque hay una ONG que a través de imágenes satelitales y de aportes de ríos evalúan todos los países del planeta y a Venezuela lo ubicaron entre los 20 primeros países, o sea, los 20 primeros lugares de aportación de plástico al mar. Eso llama la atención porque nadie se lo imaginaría cuando es cierto que el Ganges y otros ríos del área de Asia, Indo-Pacífico, por allí, por supuesto, deben cargar muchísima más basura plástica. Sin embargo, recuerde que es lo que estábamos hablando con Migdalia.
no hay una política de Estado para el manejo de los destechos en el país. Y eso no es nada más en el Estado Sucre, eso es a nivel nacional. Yo les comentaba al principio que no había podido ubicar la foto del río Tuy, pero el río Tuy está considerado entre uno de los mayores aportadores de plásticos en el planeta. Y recuerde que el río Tuy arrastra todo lo que es Gran Caracas, Miranda, no sé qué cosa, todo. No recuerdo el recorrido exacto, pero se ve una gran, en la desembocadura, la cantidad de basura es impresionante y la mayor parte es basura plástica. Entonces, por supuesto, cuando hacen la evaluación a nivel de emisión de infrarrojo, porque son fotos satelitales lo que toman, pues evidentemente estamos, como diríamos los muchachos, resultados. Esto yo no sé si el Ministerio del Ambiente, tú trabajas en el Ministerio del Ambiente, ellos están enterados de esta situación. Yo le hacía la pregunta precisamente porque el ministerio sí maneja, si hay un plan para el manejo de desechos sólidos. Pero yo te lo hacía, o te lo estaba orientando la pregunta específicamente a la parte de plástico, sí. Pero sí existe un plan de manejo de desechos sólidos. Pero se aplica, porque de que exista, mira, hay un plan de manejo de la cuenca del Manzanares que nunca se aplica. Nunca se puso en funcionamiento. Existen, pueden existir, el asunto es que están ejecutando. ¿No? Pero ya cuando nosotros, si hiciéramos un árbol del problema a través de la metodología de marco lógico, vemos precisamente que el problema no es las empresas, no es las emisiones, es la política. La política es la que va a orientar el funcionamiento de cada uno de los componentes de la economía. Entonces, por eso te preguntaba, como tú estás, yo no estoy inmersa en la parte de desechos. Por eso te preguntaba si existía la política con respecto a No, yo me imagino que vamos trabajando en eso, porque debe haber una política en funcionamiento, pero no lo sé. Sí. Hay una pregunta en el chat de Beatriz García. ¿Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta? Muchas gracias. Yo quisiera si se otro ejemplo. Beatriz, no logramos escucharte. Creo que hay problemas en la conexión. ¿Puedes pasar la pregunta por escrito, por el chat, por favor? Bueno, ya escuchamos esto y luego los R. Estoy a la orden, debemos continuar. Bueno. Sí. A ver si señora lo no. Yo me pongo por aquí, sigue aquí. Rafael. Mira, En amarillo, creo que la señal de ella. muy preocupado que nosotros en un país tan pequeño, porque nuestra población es pequeña, nuestro país es un país más Vamos al lugar. ¿Cómo se Hola. Ok. Entonces significa que no hay política pública y nosotros como ciudadanos no es lo mismo que toda la basura vaya al vertedero que la basura que vaya quedando con Exacto. Sí. entonces cuando llueve, eso te pide más. Así es. Entonces, desde nosotros sabe también comenzará a hacer un esfuerzo activo para que se Fíjate que en la publicación de Luis Medina de hace
2 meses en Marine Pollution, él evalúa desde el Caribe hasta Ártico, no sé, Pacífico Norte, algo así es lo que evalúa. Y nosotros estamos en una posición con una buena cantidad, mucho más que otras áreas. Y él lo hizo in situ, o sea, lo evaluamos aquí, que no es locura, pero sí las políticas, el problema real son las políticas públicas. Dime, la Por aquí pregunta es, preguntan, ¿se están replicando las investigaciones del Instituto Oceanográfico en otras universidades coordinadas por el IBI? mire, no tengo idea, no sabría yo decirle si se están replicando. Lo que sí le puedo yo asegurar es que el grupo de plásticos y microplásticos, tanto en ambientes marinos como en organismos marinos, que tengo la suerte de liderar en la Universidad de Oriente, tiene todas sus líneas activas. O sea, nosotros no hemos dejado en ningún momento ninguna de las líneas que ya abrimos morir. Lo que seguimos investigando en bus, como decía la profesora Elizabeth ayer, caminando, tomando la muestra cuando podemos, en la casa de alguien, pero seguimos trabajando. No sé si se están replicando y tenemos publicaciones ya que cualquier universidad, cualquier persona puede, digamos, guiarse de ella o estamos a la orden. Igual, si alguien tiene la inquietud de iniciar en esta área, pues estamos a su completa orden para darle las orientaciones necesarias. Bueno, yo creo que debemos escuchar ahora a Juan. Veamos.